tenían un hermoso material que les pasó la señora Sandra, a los dos grupos, tanto el grupo A como el grupo B, de signos vitales, y eso, todo eso es del COSIER, ¿me entienden? Entonces, pero está, yo ya lo imprimí, ¿por qué? Porque a mí me gusta munirme de todo material, ya sea de material de la señora, material mío, material del profesor Puca, material de quien me brinde material para yo hacer mi comparación y buscar lo mejor para ustedes, buscarle unas diapositivas, pero acorde para que ustedes fijen con los gráficos el conocimiento y ustedes ayudan con la teoría, leyendo la teoría, no estudiando de memoria, leyéndola, y ya van a ver que con los gráficos, o sea, con las diapositivas, van a fijar los conocimientos, ¿entiendes? Entonces, esa es la idea, pero bueno, tienen que abocarse, porque si no, bueno, ejemplo, estamos en signos vitales. Para nosotros, yo quisiera que escuchen nada más, porque esto lo tengo todo en diapositiva, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo pasen, para que ustedes no sé qué hacen, ¿no es cierto? Arman su carpeta, pero es importante el control de signos vitales, pero es importante también de que ustedes tengan todos los elementos y cada uno. Me han aparecido en la práctica con unas compresitas que eran 10 por 10, chicos. ¿Dónde vamos a llevar una compresa 10 por 10 cuando nosotros tenemos una bandeja que es de 30 por 40 o 30 por 30 que se han llevado? Entonces, por favor, sepan escuchar. Hemos dicho una compresa tamaño del pupitre. Les dice que midan cuánto mide el pupitre, 30 por 40, ¿me entiende? Y un poquito más del len de ruedo. ¿Por qué? Porque van cosidos los bordes. Han aparecido con campos, con hilacha, todo hilachado sin coser los bordes. Chicos, es una vergüenza que nosotros repitamos hasta el cansancio y aparezcan así, tal cual como nosotros decimos que no aparezcan así. Entonces yo quisiera que por lo menos este grupo B, cuando la práctica de gabinete de control de signos vitales, lleven todos sus compresas. ¿Por qué? Porque yo hice unir ahí los dos pupitres pensando de que el compañero mío, o sea, cada uno iba a llevar su compresa, y resulta de que uno apareció con la compresa, el otro no, y entonces habían pupitres pelados así, que tuvieron que trabajar. ¿Y para qué se les pide la compresa? Justamente para colocar, para que trabajemos sobre un lugar limpio, más o menos limpio. Ustedes han visto cómo están los pupitres. Ustedes piensen, ¿se tomarán el trabajo las chicas que limpian de servicios generales de la institución de limpiar pupitre por pupitre? No, yo sé que no lo hacen. Entonces, por eso es que quiero que lleven en su bolsita siempre un trapo, una rejilla, ¿me entiendes? Algo para limpiar primero el pupitre, desinfectarlo. ¿Con qué? Pueden llevar alcohol, pueden llevar no sé, una botellita con lavandina, pueden llevar, ¿me entienden? Entonces, limpiar primero el pupitre y recién colocar mi compresa que va a cubrir todo mi campo. Ese campo me va a servir para el segundo cuatrimestre también para administración de medicamentos. Y tiene que ser la medida exacta, la medida que cubra todo el pupitre. ¿Me entienden? Entonces, juntando un pupitre con el otro, juntando una compresa con la otra, tengo todo cubierto, un campo de dos, compuesto de dos pupitres, ¿me entienden? Entonces, tenemos un campo más amplio. Y la bandejita bien completa. Bueno, entonces espero con estas recomendaciones, esperamos de que ustedes el día que tengan, vayan a tener práctica, ustedes, el grupo B, que se presenten así, ¿sí? Por favor, que tengan en cuenta estos detalles. Y vamos a comenzar diciendo que los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada órgano vital me va a reflejar a través de qué, de la temperatura, de la presión arterial, del pulso, me va a reflejar su estado fisiológico, cómo está orgánicamente, ¿me entiende? Por eso es que decimos de que signos vitales son indicadores. Y si nos vamos a la definición que está en el libro COSIER de lo que es signos vitales, podemos decir de que signos vitales son todos los fenómenos, son todas las manifestaciones o fenómenos que nos pueden indicar, o sea, por la cual podemos percibir,
podemos medir, con la cual podemos nosotros obtener datos en forma continua y en forma activa, ¿me entienden? Son signos objetivos. ¿Por qué decimos que son signos los signos vitales? Bueno, la palabra lo está diciendo, signos vitales, signos de vida, ¿me entiendes? Y habíamos dicho, si nosotros volvemos a lo que es la definición de lo que es signo, son todas manifestaciones clínicas medibles que se pueden medir, pero son objetivas. ¿Por qué son objetivas? Porque, por ejemplo, un signo, yo estoy mirando a ustedes que están pálidos, están asustados, están temerosos, están decepcionados, están deprimidos porque les fue mal el parcial de comunicación. Entonces, yo lo estoy percibiendo, el otro, la otra persona, objetivamente, ¿me entiendes? Yo estoy percibiendo eso y eso es un signo objetivo. Yo lo veo, no lo siente él, sino, no lo sienten ustedes, sino yo, ¿me entienden? Es objetivo. Entonces, los signos, todo lo que yo pueda medir es signo, se denomina signo. Por eso es que ¿podemos medir la temperatura? Sí podemos medir la temperatura. ¿Podemos medir la presión arterial? Sí la podemos medir a la presión arterial. ¿Podemos medir el pulso? Sí podemos medir el pulso. Con el reloj, con el dispositivo, con el tensiómetro, y puedo medir también mirándole la cara, ¿me entiende? Al paciente, mirando la cara al quien no goza de buena salud. Entonces, signos. Y son síntomas, las manifestaciones clínicas subjetivas o lo que me dice el paciente que siente, me duele, siento esto, siento aquello, ¿me entienden? Entonces, empecemos a diferenciar lo que es un signo y un síntoma. Y acá estamos hablando específicamente de signos vitales. Entonces, son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. ¿De dónde? Del corazón, del riñón, ¿me entienden? De todos los órganos vitales que nos dan vida a nosotros, ¿me entienden? Entonces, bien, ¿y cuáles son estos signos? ¿Cuáles son estos signos? Son la temperatura, la respiración, el pulso, la presión arterial y la oximetría. En las bibliografías, en las primeras bibliografías, no figuraba la oximetría. Es por eso que en las bibliografías anteriores nosotros vamos a ver identificados estos signos vitales a través de colores, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque vamos a usar las lapiceras de estos colores para el registro del signo vital que yo controlé. Por ejemplo, al control de temperatura yo lo voy a identificar con el color rojo. Por eso tienen que adjuntar a su equipito esa bolsita que nosotros decimos, vayan a ver. Primero tengan la bandejita con el jabón líquido, las toallas descartables para el lavado en mano. A eso le van agregando el equipo, no comprar otra bandeja, la misma bandeja, nada más que vamos agregando el tensiómetro, el termómetro, el estetoscopio, el reloj para controlar el pulso y el oxímetro o el saturómetro, ¿me entienden? Y a eso le vamos a agregar, vamos aprendiendo otra cosa y le vamos a ir agregando a esa bolsa, ¿me entienden? Cosa que ustedes tienen que tener el equipo completo, ¿me entienden? De todo lo que nosotros necesitamos para el primer y segundo cuatrimestre. Entonces, identificamos, tenemos que tener la lapicera de color negro para registro. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde vamos a registrar? Existe un instrumento, un cuadro clínico que se llama, es el cuadro donde viene ya, con sus mediciones, viene ya dividido, ¿no es cierto? Dividido en cuadrito, por eso se dice cuadro clínico, ¿sí? ¿Para qué? Para registrar la temperatura, la presión arterial, el pulso, la saturometría, ¿me entienden? O sea, es un cuadro clínico. Para eso lo voy a hacer con los colores correspondientes. La temperatura con el color negro, la respiración con el color azul, el pulso con el color rojo y la presión arterial con el color verde. Y bueno, le dimos una coloración en la oximetría, ustedes quieran darle a lo mejor celeste, le demos celeste o algo que identifique a lo mejor o el violeta, ¿entiende? Que identifique lo que es
la sangre, ¿no es cierto?, la hemoglobina, ¿me entienden? Podría ser rojo también, pero ya tenemos al pulso, que es de color rojo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque este no está especificado en la bibliografía el color de la oximetría, ¿me entienden? O sea, la lapicera para el control ese, pero ¿por qué? Porque siempre consideraban como parámetros a estos primeros 4 nada más, ¿me entienden? Y ahora se agrega eso, ¿por qué? Porque van saliendo dispositivos más tecnológicos, más modernos, y entonces nos va ayudando tecnológicamente a los controles de todo nuestro signo vital con estos aparatos. Entonces, bueno, muy bien. Entonces ya tenemos ustedes ya qué es lo que tienen que ir consiguiendo, esas lapiceras de colores. ¿Por qué? Porque en algún momento los tienen que hacer practicar, en el cuadro clínico registrar. A ver, yo controlé al paciente, que el paciente tiene 36,5 de temperatura. Entonces lo voy a llevar al registro, al cuadro clínico, voy a utilizar la lapicera de color negro para, respetando siempre la numeración que toma cada línea, ¿me entiendes? Entonces para eso hay que enseñarles bien, ¿no es cierto?, lo que es un cuadro clínico. Eso yo se lo voy a buscar, porque no lo he visto ahí en la bibliografía que le dio la señora Sandra, no los vi, no se preocupen, yo los voy a adjuntar, voy a buscar el cuadro clínico que yo, acá en esta diapositiva que yo les voy a pasar, para que lo conozcan, lo vayan conociendo, está como diapositiva, ¿sí? Para que lo vayan conociendo y después le conseguiré un cuadro clínico de acá de mi hospital, voy a sacar uno esta tarde y lo voy a llevar para que lo fotocopien también, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que temperatura, ¿qué es la temperatura? La temperatura es el estado de los cuerpos percibido en el sentido del tacto, gracias al cual observamos que están más o menos calientes o fríos. Esa es una de las definiciones, pero a mí me gusta una definición, digamos, más científica, que sería la siguiente, ¿m? Es el grado de calor, es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio de la termogénesis y la termolisis. Hay dos terminologías en la cual nosotros no conocemos, que es la termogénesis y la termolisis, ¿sí? Entonces tenemos que conocerla. Entonces dice de que es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio de la termogénesis y la termolisis. ¿Qué es la termogénesis? La génesis es el calor producido, o sea, todo el calor que yo siento en el cuerpo y que algo produce. ¿Quiénes lo producen? Los alimentos, todo, ¿me entienden? Todo. Hay muchos factores que influyen en la termogénesis, ¿sí? Entonces, es el calor producido. ¿Y qué es la termolisis? Es el calor perdido, ¿me entienden? ¿A través de qué perdemos calor nosotros? A través de qué? De la transpiración, de la sudoración, ¿me entienden? A través de las diarreas, a través, ¿me entienden? Todo lo que nosotros perdemos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es pérdida de calor. Entonces, es el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. Esa es la temperatura, ¿me entienden? La temperatura. Por ejemplo, ¿quiénes son los que hacen que produzcan calor en nuestro organismo? ¿Cierto? El metabolismo, nuestro metabolismo basal, o sea, todos nos referimos a nuestro metabolismo orgánico, ¿sí? La actividad muscular, todos los ejercicios que yo realizo en el día, ¿me entienden? Esa es producción de calor, produce energía, ¿sí? El ejercicio físico. Las hormonas también muy importantes, productoras de calor. Por ejemplo, la hormona adrenalina, la hormona la tiroxina, son hormonas naturales que tiene nuestro organismo y que hacen que produzca calor. Es por eso que estamos vivos, es por eso que nosotros regulamos la temperatura. Pero nosotros tenemos un centro regulador de la temperatura, que es el hipotálamo, que está ubicado en el encéfalo, ¿sí? Entonces, ese organito, ¿no es cierto?, que está ubicado en el encéfalo, es el hipotálamo, es ahí donde se regula la temperatura, es el centro regulador de la temperatura. Es ahí donde regula el calor producido por la termogénesis y el calor perdido a través de la termolisis. Entonces, entre esos dos hacen un equilibrio
Y entonces por eso de que hay una temperatura corporal general, ¿me entienden? Que nos mantiene vivos a nosotros. Entonces, recordemos bien que la termogénesis es la producción de calor y la termolisis la pérdida del calor. Y después, ¿a través de qué nosotros perdemos calor? ¿Sí? A través de la evaporación, por ejemplo, el sudor, la respiración. Ese es, digamos, a través de la evaporación nosotros eliminamos, o sea, evaporamos, ¿sí? Entonces, sudor y respiración. El sudor y la respiración nosotros podemos perder calor a través de la evaporación. Digamos, pérdidas de calor también por radiación, ¿no es cierto? Nos referimos a los objetos fríos, o sea, cuando hay un objeto frío, nosotros palpamos un objeto frío, enseguida allí nuestra temperatura se desequilibre, entonces hay una producción de frío, o sea, sentimos el frío, entonces la temperatura es como que se acelera o sufrimos nosotros un cambio de la temperatura, ¿me entienden? A través también de la conducción, también hay pérdida de calor, ¿sí? Conducción. Todo referido hacia la superficie fría. Todo lo frío que nosotros podamos tener contacto, eso es lo que puede producir a nosotros pérdida de calor. Es por eso que, a ver, por ejemplo, nosotros cuando nos enfermamos o cuando, a ver, nos morimos de frío, cuando estamos hipotérmicos, a ver, un pacientito que no está bien abrigado en 0 grados, ¿sí? Bajo cero, digamos, en una temperatura. Allí hay pérdida de calor, ¿por qué? Porque el clima, el medio ambiente se presenta así, entonces ahí no va a haber producción de calor, va a haber pérdida de calor. Entonces toda la superficie fría, todo lo frío que pueda asimilar digamos, mi persona, puede asimilar mi cuerpo, ese es también, ¿no es cierto?, que significa una pérdida de calor por conducción, ¿sí? Ya decimos, hay pérdida de calor por evaporación a través del sudor y la respiración, por radiación hacia los objetos fríos, todo objeto frío va a producir un cambio de temperatura, por conducción, ¿sí? Por conducción, también hacia toda superficie fría y por convección hacia corrientes de aire. ¿O acaso ustedes, cuando no es calefacción en las mañanas, estamos con mucho frío, pedimos, nosotros necesitamos sí o sí la calefacción? Bueno, y si nosotros no tenemos calefacción, nos morimos de frío. Bueno, hacia corrientes de aire por convección, ¿me entienden? O sea, ¿qué quiere decir? De que la corriente de aire y en un clima frío como el de las mañanas temprano cuando vamos a estudiar, entonces eso nos va a producir pérdida de calor. Por lo tanto, cuando controle yo la temperatura, va a haber una hipotermia, no va a subir el mercurio o el termómetro digital no me va a marcar o me va a marcar 35, nada más que hipotermia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no va a regular la temperatura adecuada, ¿entiendes? Entonces, decíamos de que la valoración de la temperatura corporal es el procedimiento que se realiza para medir el grado de calor del organismo, de nuestro organismo, ¿sí? El grado de calor de nuestro organismo. Es una respuesta a un proceso, la temperatura, el aumento de la temperatura. Cuando nosotros tengamos un aumento de la temperatura, cuando nosotros midamos con el termómetro la temperatura de un paciente y haya un aumento, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder decir de que hay digamos, existe un proceso patológico. ¿Por qué? Porque nos va a dar fiebre, ¿me entienden? Entonces, ante la presencia de fiebre, va a haber presencia de un proceso patológico, ya sea de una infección respiratoria, una infección intestinal, una infección renal, una infección urinaria, ¿me entiendes? De acuerdo al órgano de que esté afectado. Yo puedo tener dolor de garganta, entonces va a afectar mi vía respiratoria, por ejemplo, ¿me entienden? Entonces, bien, la temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su género,
de la edad, del clima, del ejercicio, del consumo de alimentos, de la ingesta de líquidos. Ante todos esos factores voy a tener un cambio, una temperatura normal, ¿no es cierto? Pero voy a tener que tener en cuenta que va a variar. Tengo que tener en cuenta de que la temperatura puede variar de acuerdo a la edad, porque ¿dónde puede haber pérdida de temperatura, por ejemplo, en los niños o en los ancianos? Pregunto. ¿En los ancianos? En los ancianos, muy bien, en los ancianos, porque en los niños también, pero en los niños sobre todo los más chiquitos, los recién nacidos. Por eso es que los recién nacidos cuando nacen, ¿qué es lo que lo colocan a ver dónde al recién nacido? Si tiene una incubadora, porque nace cuando se realiza el parto, el proceso de alumbramiento, ¿me entienden? Tienen que estar las estufas encendidas. Yo siento calor, no puedo estar, no aguanto, pero el niño el recién nacido no regula temperatura todavía, su hipotálamo no está bien desarrollado todavía, entonces el centro regulador de la temperatura que se encuentra en el encéfalo, el hipotálamo, no está bien desarrollado, entonces no regula bien la temperatura todavía. Es por eso que recién nacido se lo tiene que abrigar inmediatamente y colocar ya sea en una incubadora o en un lugar donde haya una temperatura mayor de la normal, digamos, a la temperatura ambiente. ¿Pero por qué? Porque él tiene pérdida de calor, porque no tiene ese centro que regula su temperatura. ¿Me entienden? Entonces es importante tanto en el recién nacido como en el el anciano ya está deshidratado, desnutrido, ya no tiene calorías, ya las proteínas, ya no tiene, digamos, todos los complementos que necesita nuestro organismo para producir energía, para producir calor. Entonces, por eso que el anciano ahora, o de una edad, ustedes van a ver que de una edad pareciera arriba, va a haber siempre va a haber siempre frío. El anciano tiende a tener frío. Nosotros estamos en pleno calor, pero ellos sienten frío. ¿Por qué usan campera? Porque llegan a una edad en la cual ya no regula su hipotálamo la temperatura, ¿me entienden? Entonces, por eso que es importante tener en cuenta la Profe, edad, el clima, profe, sí, yo tuve una mala experiencia en mi último día de trabajo con eso, porque yo estoy cuidando a a una ver, anciana y ajá, cuando la fui a acostar y le tomé todos los signos vitales tenía 36,7 de temperatura. Y ajá, por X o Y razón yo la arropé bien y todo y me puse a limpiar. Pasaron ajá, 40 minutos y dije sí, algo raro pasó porque está muy frío y todo lo demás. Y fui, le tomé la temperatura y tenía 34,5 de temperatura. ajá, Y ahí nomás empecé el proceso para levantarle la temperatura y menos mal que se la pude regular y de paso el pulso se lo había bajado un montón. Yo la dejé con 120/75 y ajá, tenía 90/60, quizá un poco menos. Y después de ajá, regularle todo eso, recién, pero creo que fue un descuido de... No, no, ni siquiera fue un descuido, o sea, hice todos los procedimientos, la ropa y todo lo demás, pero eh, decidí apagar la ¿y qué calefacción porque me sentí yo bastante había recibido sofocado. baño? ¿Ah? ¿Había recibido baño previamente o por qué No, no, estaba? se había deshidratado un montón porque Ah, ah, por ah, eso ah, se muy deshidrató. bien. Y yo la hidraté, pero no, no fue suficiente, o sea, creo que perdió muchísimo más líquido del que quiso recibir. Y yo le insistí para que tome un poco más y no, no quiso y se quiso ir a acostar. La Ujú. recosté y eso Ah, pasó. ah, Pasaron ah, un poco más de media hora y bajó mucho su temperatura. Me asusté bastante porque también se le bien, bajó el pulso. seguro que sí, Y seguro que sí. estuve ahí Hidratación. hora y media para recién regularle todos los signos vitales. Ujú. Bien, bien. A mí realmente me gusta de que sea, por lo menos que reconozca sus errores y esto, el conocimiento de lo que es son los signos vitales nos ayuda un montón a poder nosotros salvar vidas
determinar si es algo grave o no, si hace falta acudir al médico o no, ¿me entienden? O sea, Claro, daño, mi estupidez fue haber apagado la calefacción porque me sentía yo con mucho calor. claro, imagínense. No, a mí me pasa, ¿sabe qué? A mí me pasa en la maternidad. En la maternidad yo como supervisora salgo a hacer supervisión y llego a la maternidad y están en un parto, a lo mejor en espera del alumbramiento. Entonces yo llego, por Dios, eso a transpirar, no aguanto ni, no sé, ni 10 minutos no aguanto ahí adentro porque, pero el personal se tiene que adaptar porque tiene que estar a esa temperatura. Si no, el recién nacido, el niño se muere de hipotermia, se muere de hipotermia. Tanto el recién nacido como la madre, porque la madre, imagínense también, al eliminar, en el proceso de eliminación, del niño, también pierde temperatura. Vayan a controlar la temperatura y van a más allá que haya hecho fuerza, que haya sudado y todo eso, ¿me entiende? Que haya habido sudoración, transpiración, igual pierden calor. Habíamos dicho de que pierden calor a través del sudor, de la respiración. Imagínense esa mamá, esa embarazada que hace, ¿me entienden? O sea que la hacemos jadear para ayudar a oxigenar, digamos, la criatura que está por nacer, ¿me entienden? Entonces, hay pérdida de calor. Y en el recién nacido, cuando nace, hay pérdida de calor, se puede morir de frío. El anciano cuando ha recibido un baño y no ha sido bien arropado puede sufrir de calor. Un anciano deshidratado, hay pérdida de líquido a través de que a lo mejor del vómito, de la diarrea, perdió mucho líquido, entonces pierde calor, está perdiendo calor, entonces ¿qué tengo que hacer? Arroparlo porque puede tener hipotermia. Entonces esos conceptos tenemos que tener bien presentes, de que es importante para el control de la temperatura tener en cuenta la edad, el sexo, ¿sí? El clima, los ejercicios que hayan hecho, el alimento que haya consumido, ¿me entiendes? Porque puede haber tomado café, puede haber tomado a lo mejor, no sé, comido alimentos con con mucha glucemia, con mucho azúcar, ¿me entienden? Y también el aporte de líquidos, ¿me entienden? Eso son muy importantes esos factores a tener en cuenta, ¿sí? La Profe, hora y las patologías también tienen que ver, digo, porque con el tema de la tiroides, yo todavía no me hice el estudio. A mí me varía mucho, hay días que ya hacen frío y yo siento mucho calor y no puedo estar con poca ropa. Me pasaba esto antes del COVID, toda mi infancia la pasé así, yo no sabía que no era normal. Yo andaba en el frío, andaba con semerita, con cortito, no sentía el frío. Ahí me dijeron que debería hacerme esos estudios porque no era normal que yo sienta calor cuando hace frío. está habiendo pérdida o ¿qué está habiendo? ¿Pérdida o producción de calor? Lo que es la producción de calor. La producción de calor. ¿Por qué? Porque las hormonas, habíamos dicho al comienzo, que las que influyen son la adrenalina y la tiroxina, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos. Bueno, entonces la adrenalina y la tiroxina influyen mucho como hormonas acá en el control de la temperatura, en la regulación de la temperatura, ¿me entienden? Entonces tiene que hacerse ese control urgente porque en realidad no está nada, digamos, hay alguna alteración ahí, ¿me entienden? Entonces quiero que tengan bien en cuenta esos detalles, ¿me entienden? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que afectan la temperatura corporal? ¿Cuáles serían los factores que afectan? La edad, por ejemplo sería un factor que afecta la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, vamos a volver de nuevo al recién nacido. El recién nacido presenta proteínas de regulación de la temperatura debido a su inmadurez, de tal modo que le afectan mucho los cambios externos. O sea, ante la presencia del recién nacido, al tener esas proteínas, ¿sí?, de regulación, entonces le hace falta maduración a ese recién nacido para poder regular la temperatura y que no le afecte, ¿me entiende? El medio ambiente, por ejemplo. Un
clima frío. Buen Entonces, día, por usted. esa es la explicación que tenemos en el recién nacido, ¿sí? Él presenta, ya viene, ya nace con unas proteínas de regulación de la temperatura, pero debido a su inmadurez, ¿me entienden? Pero por eso es que le afectan los cambios externos, por eso es que se puede morir de frío, ¿me entienden? Entonces, cuando a medida que va creciendo, va madurando su encéfalo, es ahí donde ya se instala el regulador de la temperatura, que es el hipotálamo, ya estaría bien desarrollado ese órgano, ¿no es cierto?, el encéfalo, y entonces que allí es donde se ubica el hipotálamo, entonces allí donde recién va a comenzar ese niño a regular la temperatura, ¿me entienden? Pero ustedes se darán cuenta de mismo, a ver, si sos mamá, te van a dar cuenta de que el niñito no es que no tiene la misma temperatura que nosotros. A ver, nosotros, por ejemplo, hoy salió el sol, y yo digo, bueno, el solcito, lo voy a explicar, ¿me entienden? No tienen, es por eso que tenemos una cantidad de niños internados, porque nosotros pensamos de que ellos sienten la misma temperatura que nosotros, y no es así. Nosotros ya somos adultos, ya consumimos alimentos ricos en calorías, ricos en energía, ya consumimos de todo. En cambio, él se está desarrollando recién ahora, y entonces es justo de que nosotros respetemos de que él no regula bien la temperatura, recién está en un crecimiento y desarrollo. Entonces tengo que respetar eso, ¿me entienden? Entonces, bueno, en el anciano, por ejemplo, la temperatura corporal suele estar disminuida, ¿sí? Siempre disminuida. Ya cuando nosotros notamos que en el anciano presenta una temperatura de 37,9 o 38 de temperatura, ya estamos ante presencia de una patología del anciano. ¿Por qué? Porque el anciano ya no se alimenta bien, entonces no consume calorías, no consume proteínas, no consume vitaminas, ¿me entienden? Entonces ya hay pérdida de calor más bien. Entonces por eso que tiene que atender la temperatura disminuida. Y cuando encontremos una temperatura aumentada es porque está con fiebre o porque hay alguna patología de base, ¿me entiende? Es importante, por lo que dijo la alumna, tener en cuenta las patologías, porque no toda la patología, si hay una infección patológica, va a haber aumento de la temperatura, si no, no, ¿me entiende? Profe, También sí. no es tampoco tan solo la patología, porque por ejemplo la anciana que yo estoy cuidando, ya de por sí hay que Ajá. tener los cuidados y tener en cuenta lo que es su condición normal de anciana, ¿vio? También hay que tener en Sí, cuenta las patologías que ya va teniendo, y también sí. la medicación que se le va dando y los efectos secundarios que tiene. Muy bien, eso ya usted se me está adelantando un paso. Bien, muy bien. Ese es cuando nosotros, a ver, ¿cuándo tenemos que tomar? Entonces, lo que usted dijo es muy importante, la medicación. Por eso, el control de signos vitales, nosotros, ¿cuándo lo debemos hacer? Antes de comenzar el día de jornada, ¿me entienden? Apenas yo llego al hospital, les recibo mi guardia, debo realizar para saber en qué condiciones me entregan a mi paciente, ¿me entienden? Pero también debo controlar algunos signos vitales después de la administración de algún tipo de medicación, porque la medicación también es un factor que influye en la regulación tanto de la temperatura como de la presión arterial, como del pulso, ¿me entienden? Entonces, el control de signos vitales se hace muy importante en estos momentos, ¿me entienden? En estos momentos claves en los cuales yo voy a atender a un paciente, ¿sí? Usted lo dijo. Por ejemplo, otro factor que afecta a la temperatura corporal es la hora del día, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana nosotros tenemos como un reloj circadiano, con un ritmo circadiano se llama, ¿no? Circadiano. Quiere decir de que nosotros, a ver, mi reloj circadiano hace de que, por ejemplo, yo despierte en las mañanas, todas las mañanas ya a las 6 de la mañana, o en este caso cuando voy a la escuela, a las 4:30 de la mañana. O sea, sin necesidad del despertador. Quiere decir que yo tengo mi reloj de vida, ¿me entienden? Mi reloj digamos, orgánico, ¿me entienden? Ese es el ritmo circadiano. Si nosotros tenemos en cuenta
digamos, a ciertas horas de la mañana yo tengo como una costumbre ya, ¿entienden? He adoptado con una costumbre que cierto horario yo me levanto. Bueno, cuando me levanto en la mañana, la temperatura, por ejemplo, si yo me controlo la temperatura, voy a tener una temperatura de 37 grados, 37,2. ¿Pero por qué? Porque estuve toda la noche en descanso, entonces ningún órgano trabaja, ¿sí? El intestino descansa, hay menos movimientos peristálticos, hay menos producción, entonces yo voy a tener esa temperatura a lo mejor de reserva, voy a tener esa temperatura de residual, ¿entienden? Y va a ser de que yo en las mañanitas temprano cuando me levante, me coloque el termómetro y diga, tengo 37 grados, que para mí la temperatura normal es 36, ¿me entienden? Entonces, pero ¿por qué tengo que tener en cuenta de que en la mañana temprano, cuando yo me levanto, o sea, digamos, el horario influye mucho en la temperatura corporal, ¿sí? Por ejemplo... Disculpe, profe. Sí. Disculpe, profe, ella ingresó en segundo grupo. ¿Cómo? ¿Cómo? Estuvieron ingresando los del segundo grupo. ¿Y cuál es el problema? Quería preguntar hasta qué hora es el primer grupo. No, quiera quedarse, si usted se quiere retirar del primer grupo, ¿cómo puede hacerlo? Pueden retirarse lo que quieran retirarse del primer grupo. Bueno, ese yo pensé de que iban a continuar hasta que más o menos nosotros ingresen todos, porque mire, hasta ahora tengo 84. Y siempre, yo le sigo tranquilo. Nunca llegamos al total de la cantidad de alumnos que hay, ¿entienden? Entonces, bueno, quieren ir abandonando los chicos del primer grupo, háganlo, porque habíamos dicho un horario en el primero, un horario en el segundo. No se preocupen que este tema continúa y lo seguimos hablando, lo seguimos como sea, como nos toque. Viene ahora el jueves, viene que no van a tener clases, pero igual vamos a retomar con el grupo B, nos vamos a poner al día y vamos a continuar con signos vitales, temperatura, vamos a terminar, no se preocupen, están las diapositivas, de todas maneras yo se las voy a ir pasando, ¿no es cierto?, ya para que las tengan, porque signos vitales sí va en el parcial. O sea, profe, ¿cómo a pesar del feriado igual no va a mandar la diapositiva? Lo mismo se la voy a mandar para que la vaya. La quiero. ¿Cómo? ¿Vos sabés que va a tomar esto? Quiero mucho. O sea, se me han juntado dos que no entendí. La quiero mucho, dice. Ah. Ay, Fabri. ¿Quién es? Todos la queremos, profe. ¿Qué pasa el chupamec? Yo, Pinto, profe, la quiero mucho. No, bueno, gracias. No, Pinto y Leaña, decía. Nosotros Pinto y Leaña la queremos mucho, profe. Sí, profe, la queremos un montón, demasiado. Profe, Pinto, y cuando esté al pool, si quiere, le muestro mi movimiento especial, el rompelet. Profe. Sí. ¿O sea que signos vitales también vaya en el parcial de ahora? Sí va a ir signos vitales. Sí va signos vitales. Yo lo voy a tomar de mi parte como teoría. Por eso es que yo les voy a mandar las diapositivas a ustedes. Porque de ahí... Pero sin explicaciones no va a ser más complicado en el sentido de la práctica. Es que... Escuchen una cosa. ¿No le informó la señora Sandra cómo va a ser el parcial? No. Eso No dijo los temas. Dijo que iba a hacer 5 preguntas prácticas y 5 preguntas teóricas. Ahí está, usted lo dijo. ¿Por qué dicen que no? ¿Por qué dicen que no? 5 preguntas prácticas y 5 teóricas que iban a tomar, que no se sabía si el mismo día iba a ser y que va a ser 1 hora y media nada más. Bueno, y esta práctica, ¿a qué se refirió? A ver, ¿qué le dijo? Lavado de mano, que ella dijo de práctica, dijo que no iba a dar para que nosotros escribamos cómo es el lavado de mano paso por paso, cómo es la colocación del iba a hacer preguntas prácticas.
profe. Porque Profe, Iván me dijo que entre las dos iban a hacer preguntas cortas de 5 cada una. Y yo tenía una duda. ¿Ese día van a hacer el parcial el 30, las dos juntas, donde una hace las 5 preguntas y la otra profe hace 5 preguntas, o una es el 30 y la otra el 31? La profe dijo de que ellas iban a dividir en grupos y nos iban a decir qué día teníamos que ir y el horario, si no escucharon eso. Bueno, yo les explico algo. Ustedes saben lo que pasó, ¿no es cierto? Que tienen conocimiento de lo que pasó en la clase pasada y bueno, algo que se generó allí y no me gustó y entonces, o sea, estábamos en una situación media compleja un poquito. Ya se solucionó el problema, no quiere decir que no lo haya hablado todavía, ¿me entiendes? Pero lo que sí yo acordé con ella, no quise contradecir a la señora Sandra, nunca voy a contradecir, digamos, simplemente a lo mejor los voy a escuchar y eso es lo que hice todo este tiempo, escucharlos a ustedes, escuchar desde sus reclamos, escuchar de que esto, escuchar de lo otro, escuchar. Y a veces, muchas veces, les reclamé de que no es bueno que ustedes me vengan a reclamar a mí y hagan lo mismo sobre mi persona con la señora Sandra, ¿entienden? Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Entonces, por eso que les di un mensaje en forma general de que no quiero ya de que nadie se acerque a decirme, a reclamarme de lo que ha hecho o no ha hecho la otra docente, porque yo voy a caminar con lo mío de acá para adelante, ¿entienden? Lo que sí yo acepté, y les reconozco, acepté lo siguiente, que yo había dicho de que iba a hacer lo que yo dispusiera para el manejo de mi materia, que no iba a dejar involucrar a nadie ni influir a nadie, ¿me entiendes? O sea, me refiero a la parte docente, ¿no es cierto? Entonces, si yo determino hoy día, no sé, dictarles como yo quiero la materia, lo voy a hacer. No voy a dejarme influir por nadie más que me diga, no, a mí me parece que esto, que aquello, no. Bueno, de acá en más. Ahora, lo que sí yo acepté es que me propuso la señora Sandra, ¿no es cierto?, de realizar así el examen en 2 días, ¿no es cierto?, el 30 y el 31, porque a ella le falta tiempo. Y se nos fue. Entonces, bueno, en 2 días, 30 y el primero, a uno. A mí me parecía un poquito así. Tengo preguntas, ¿entienden ustedes? Para beneficiarlo a ustedes, es que acepto y digo, bueno, hago yo mis 5 preguntas básicas, ¿no es cierto? Y si le fue mal en el parcial, le fue mal, ¿me entienden? Porque son básicas. Miren, chicos, si mis 5 preguntas básicas, dándole una guía como la que le di a ustedes, no estudiaron, entonces ya, chicos, ya es porque ya ustedes son los flojitos de que no estudiaron o no van a estudiar, ¿me entienden? Entonces yo creo que les he dado toda la facilidad, les estoy dando sobre todo esto, decirles de que esas 5 preguntas mías van a ser específicas y de lo que yo le haya estado siempre machacando, por ejemplo, le estoy diciendo de que acá la historia natural de la enfermedad se la aprendan con los niveles de prevención. ¿Qué niveles de prevención voy a aplicar en cada etapa? Ya sea en el prepatológico, en el patológico y en el postpatológico. ¿Por qué? Porque voy a hacer, ¿no es cierto? Ese, o sea, es una de las preguntas de exámenes, más allá que esté en múltiple choice, en esto, en aquello, pero es un tema principal, porque ustedes tienen que saber conocer la evolución de la enfermedad, cómo va evolucionando de la salud, cómo pierde su salud y se transforma en enfermedad. Eso lo tienen que saber de la salud, teniendo en cuenta la tríada ecológica. Y de la enfermedad, ya cuando se rompe ese equilibrio de la tríada y ya empieza a enfermar, entra en periodo prepatológico, ahí hay un nivel de intervención, nivel digamos, de prevención, que es la prevención primaria, ¿me entienden? Y dónde va la secundaria y dónde va la terciaria, en qué etapa, ¿me entienden? Eso tienen que saberlo, y lo he repetido un montón de veces. Entonces, le vuelvo a repetir, eso lo estudien porque tienen que saber. Los factores determinantes, ¿cuáles son los factores que determinan, ¿no es cierto?, la salud?
son los factores, la biología humana, el estilo de vida. ¿Por qué? Porque no es solamente tener en cuenta al paciente que está enfermo nada más, sino tenemos que tener en cuenta a una persona, su estilo de vida, porque puede estar enfermo pero yo no sé de dónde viene, qué come, de qué se alimenta, de qué vive, dónde está ubicada, de su ubicación geográfica, ¿me entienden? Por lo menos tengo que saber. ¿Para qué? Para poder deducir qué es lo que puede estar pasando, si es de la zona rural o si se alimenta solamente de su huerta comunitaria o de los animales, ¿no es cierto?, que faena. Entonces, ¿qué quiere decir? Puedo encontrar la explicación cuando ahora estamos ante un problema de una enfermedad, por ejemplo, que adquirió un quiste en el hígado, una hidatidosis, por ejemplo, que es una de las patologías que cuando uno come carnes que no están vacunadas, no reciben vacuna, no reciben nada, entonces faenadas así, carnes faenadas que comemos así por lo general la gente del campo. Entonces los determinantes de la salud tengo que saber, ¿me entienden? Tengo que saber lo que es salud, tengo que saber lo que es enfermedad, tengo que saber qué es enfermería, porque estamos estudiando esa carrera, tengo que saber un concepto de enfermería. Ahí le estoy diciendo todo el examen, ¿me entienden? Tengo que saber, ¿qué más tengo que saber? ¿Qué más importante para mí en esas 5 preguntas? Saber qué es signos vitales, cuáles son los signos vitales, qué es temperatura, qué es presión arterial. Tengo que saber, ¿me entienden? O sea, van a entrar signos vitales, por eso con el grupo B vamos a ver cómo ponemos énfasis en esto, porque el grupo A ya está en control, digamos, hemos controlado presión arterial nada más, pero bueno, el martes que viene, el 21, controlamos, y nosotros vamos a tener el 23 y el 24, creo que ese jueves y viernes vamos a tener que abordar signos vitales para que ustedes lleguen al 30, por lo menos sabiendo un concepto de base, ¿me entienden? De lo que es signos vitales. Pero después los otros temas ya están dados. Por ejemplo, de mi parte, está todo dentro de esa guía que yo les di. ¿Me entienden? Entonces, de ahí voy a hacer las preguntas. ¿Me entienden? No va a ser de ningún otro lugar. Y las 5 preguntas de la señora, sea cómo va a ser, a ver, le explico. Se va a dividir, vamos a dividir entre los dos. Por ejemplo, no va a ser por grupos, no va a ser el grupo 1, primero el grupo 2, después, no va a ser así, va a ser todo mezclado. Vamos a elegir al azar, va a ser, por ejemplo, un grupo de 20 estudiantes, ya sea el grupo A mezclado con el B, ¿me entienden? No sé, unos rendirán el 30, otros rendirán el primero, ¿me entienden? Ya vamos a ver. Pero más o menos así le voy explicando porque todavía no le entendí la estrategia de la señora, pero bueno, quiero creer que es así. Lo que sí no estaba yo de acuerdo, en el cual lo íbamos a hablar, nos vamos a sentar a hablar, lo que no estaba de acuerdo era, sí, por ustedes lo hice, acepté de las 5 preguntas, porque ella me dijo que iba a hacer 5 preguntas de su práctica, o sea, de lo que ella dio, 5 preguntas escritas. También escrito, no es nada, digamos, demostrado en técnica, sino escrito. Bueno, me puse a pensar, dije, bueno, puede ser beneficioso para los chicos. Bueno, sí, no voy a decir que no, porque es hacer más lío, es poner más traba, ¿me entienden? Entonces, quizás los beneficios en ese sentido. ¿Me entienden? Estamos a las manos. ¿Cómo? Estamos a las manos, profe. Bueno, entonces, pero lo que sí yo no estaba de acuerdo, que yo me puse a pensar y el tema a tratar, es que ella me dijo el 30, ¿qué día cae? Fíjense, el jueves creo que, o viernes. Jueves, profe, jueves. Jueves. ¿Y el primero es viernes? O no, fíjense bien la fecha. Profe, el primero es viernes, no hay 31 en este mes. Bueno, supuestamente era un día, ella quería que yo vaya un día, ya sea el 30, y ella el primero. Entonces el 30 me iba a pasar a mí ¿cómo se llama? Sus 5 preguntas, y yo le iba a juntar y yo le tenía que pasar a ella mis 5 preguntas para tomarle el primero al otro grupo que seleccionemos nosotros. Entonces yo ahí es donde estaba, digamos, no
estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que tenemos que estar las dos, en los dos grupos. No sé, a mí me parece. A mí me parece que no puedo estar yo en un día, más allá que estén mezclados los grupos, y en el otro día no. A mí me parece que las dos tenemos que estar los 2 días, el 30 y el 1, para evaluar a todos por igual. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que yo voy a pedir, estar en las dos, porque ella me decía, vos vas un día y yo voy otro día. ¿Me entiendes? Y no es así, pues si somos las dos docentes, una es de práctica, otra es de teoría, y le vamos a tomar al primer grupo práctica y teoría, al segundo grupo le vamos a tomar práctica y teoría, entonces tenemos que estar las dos. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, ahora no van a ir corriendo y le van a comentar de esto a ella, ¿no? No se olviden, vayan rápido, díganle. No, profe, no somos tan topo. O por lo menos No, yo. profe. Este grupo no está alcahuete, creo. ¿Quiénes son? Aunque ¿Me hay sube la nota? aunque hay uno que Aquí otro no está la topo por ahí. alcahueta. Pucha, cállate, Mauricio. Chicos, por favor, no discutamos, no peleemos sobre esto, sigamos nosotros para adelante, ¿sí? Yo ya tengo pilas renovadas, ya me hice a la cabeza, ¿me entiendes?, de que tengo que seguir para adelante, así que ese tipo de comentarios, no, por favor, que no haya más, ¿me entiendes? ¿Sí? Caminemos para adelante, ayudemos. Profe, yo quiero decirle que la quiero mucho y que me encantan sus clases. Y que tiene que siga así. Y gracias por ayudarnos, profe, echando una mano, nos parece. Bueno, pero tampoco es para que me haga llorar ahora cuando yo le estoy explicando bien lo que tienen que hacer, ¿me entiende? Lo que va a pasar, ¿me entiende? Entonces, bueno, está bien, porque ya es demasiado, ¿no? Demasiadas lágrimas. ¿Cuándo es su cumple? No, en diciembre falta. Oh, bueno, a ver, vamos, sigamos aquí. Entonces, ¿saben qué? Yo les voy a mandar las diapositivas para que las vayan leyendo, por lo menos leyendo, porque yo de ahí, de ese material, voy a sacar mis preguntas, ¿entienden? Lo básico. Pero yo no me conformo con darles las diapositivas, yo quiero explicarles, quiero hablar con ustedes, quiero indicarles hay muchas indicaciones que uno les puede dar, ¿me entienden? Al momento de dar la teoría, por ejemplo, yo en presión arterial les busqué la diapositiva desde las partes del vía auricular o del estetoscopio, cómo se llama esto el arco, cómo se llaman estas las olivas, cómo se llama la membrana, ¿me entiendes? De alta frecuencia, la membrana de baja frecuencia, para que lo conozcan al termómetro, conozcan los tipos de termómetros, conozcan los tipos de tensiómetros que tenemos. Les busqué todo el trabajo, ese es un trabajo. Ustedes no saben, o sea, también cuesta un poquito, ¿me entienden? Pero a mí me gusta que ustedes vayan fijando con los gráficos, con las diapositivas y después lo que yo voy explicando, ¿me entienden? Así ustedes van entendiendo, así ustedes me puedan definir lo que es temperatura, así ustedes me puedan decir cuáles son los factores que influyen en la temperatura. A ver, ¿me entienden? Me puedan decir, bueno, hemos hecho muy poco hoy día, pero muy importante, ¿saben por qué? Porque por lo menos nos hemos puesto de acuerdo. De ahora en más yo quiero ir a un grupo B, donde estén todos bien uniformados, donde no me hagan llamar la atención con nadie, porque yo creo que van a tener ya inculcados, ¿no es cierto?, toda la normativa por supuesto, hace frío, tendré la campera encima, pero no voy a estar con semejante argollas de aro, ¿me entiende? Cuando sé de que no tienen que estar con ese tipo de aro, no voy a estar con semejante bufanda envuelta en el cuello cuando esté haciendo práctica, por ejemplo, ¿me entiende? Porque nunca, a ver, vayan a ver a un hospital si alguien hace la práctica con bufanda, ¿me entienden? Y si lo hacen y lo están haciendo es porque ella es un enfermero, no sé, que ha perdido toda su identidad, ¿me entienden? Entonces, bueno, así que chicos, yo les agradezco mucho la fuerza, y todo eso lo que usted me dice me da mucha fuerza para continuar para adelante, porque les digo, les soy sincera, yo estaba por sacar un pie, o sea, retirarme porque yo digo, no estoy llegando, no me está haciendo fácil, estoy generando a lo mejor esto, era yo, pero a lo mejor me di cuenta que no soy el yo, ¿me entienden? Todo lo contrario, estoy haciendo, ¿no es cierto?, de tripas corazón para que esto funcione. No es fácil tratar un grupo de más de 100 alumnos, no es fácil. Sería más fácil a lo mejor con un grupo de 40, 50, imagínense, haría maravillas con un grupo de 40, 50, pero
se presenta, es nuestra realidad. Hay más de 100 alumnos, tenemos que darnos vuelta como sea. Entonces yo la busco esa posibilidad de llegar a ustedes como sea, que no se me duerman, que por lo menos me entiendan, ¿me entienden? Bueno, no llegaré a todos a lo mejor, porque son muchos, pero bueno, trataré de llegar, ¿me entienden? Trataré de llegar y seguirán en el camino aquel que quiera seguir, el que no quiera seguir se quedará y bueno, los empujaré a los que quieran estar, ¿entienden? Entonces así vamos a salir adelante. Si no, no, el primer año es, digamos, es conocer la carrera, es conocer lo que es la enfermería en el primer cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre ya hay más seguridad. Ya cuando van a la práctica ya hay emoción, ya hay amor por lo que yo elegí. Ahí ya no hay incertidumbre, ahí ya hay algo ya más firme, ya hay seguridad, ya hay, ¿me entienden? En el segundo cuatrimestre, no en el primero, en el segundo cuatrimestre. Entonces, por lo menos lleguemos hasta el segundo cuatrimestre. Así que bueno, los dejo ahora, vayan tranquilos, les voy a pasar las diapositivas, les voy a pasar el material, vayan leyéndolo todo. Yo los iba a separar. Pulso, una diapositiva. Presión arterial, una diapositiva. Son 100 y pico, le voy a mandar todas. Ustedes disculpen que no las separé, les voy a mandar todo, porque ustedes, por supuesto, están separadas en pulso y todo eso, pero hacen un total de 100 y pico. ¿Me entienden? Pero es para que no es todo teoría. Ustedes fíjense, no es todo teoría, es interpretación. ¿Me entienden? Y que si ustedes no interpretan eso y no arman su carpetita, van a perder ustedes, ¿me entienden? O sea, está fácil. Así que cuidado de que yo voy a defender la postura de cómo se va a evaluar ese día, esos 2 días. Yo quiero estar presente con el primer grupo y quiero estar presente con el segundo grupo, ¿me entienden? Porque yo quiero ver de que a alguien a lo mejor que no entienda, por lo menos guiarlo y decirle, ¿se acuerda cuando yo decía, ¿me entiende esto? Entonces, y no puedo estar en un grupo y en el otro no, ¿me entienden? Entonces quiero estar en los 2 grupos, así que ahí yo voy a mantener mi postura, digamos, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto, se va a tomar el examen 5 preguntas yo de teoría y 5 preguntas ella de la práctica que haya dado, ¿me entienden? Entonces, bueno, prepárense así como no tengan temor, no tengan miedo y ese día ustedes se van a presentar impecables como nadie. Así que bueno, espero que tengan todo Profe, disculpe que la interrumpa, ¿no? Pero también pida que no vayan con el pelo en la cara. Ay, sí, pero ese justamente es justamente la idea, pero bueno, ya está en ustedes, chicos. Es como dijo la señora Yolanda cuando ingresó y dio, no, ¿saben qué pasó? No, tomando unos minutitos, disculpen. ¿Saben qué pasó? Estábamos en práctica, ella ingresa directamente hacia el último, allá, y habían 2 alumnas con semejantes aretes así, ¿me entienden? Con chaqueta y todo. Ay, Dios, yo me quería morir. Porque son muchos, uno no puede uno por uno, y a medida iban llegando por gotera, ¿me entienden? Entonces tendría que haberlos hecho parar afuera y irlos haciendo pasar uno por uno. Tendría que haber hecho eso, me arrepentí después. Y resulta que, señorita, sáquese esos aros, le dice. Entonces, no sé qué le contestó re mal, toda así, como toda atrevida así. Le contestó re mal. Entonces dijo, señorita, me acompaña, para eso, y se la llevó para la dirección. Dirección, digo yo, una forma de decir, el instituto. Y se la llevó, y bueno, y después de ahí volvió y dijo, yo así, en esas condiciones, yo con solo mirar, y le digo a la docente, así me decía a mí, con solo mirar de cómo está vestida, cómo vino para las prácticas, ahí me doy cuenta si la tengo que aprobar o no la tengo que aprobar. Así me dijo. Con solo mirar el peinado que tiene, con solo mirar si está cumpliendo con el uniforme que se le ha... Y está con los elementos que yo le he pedido, dice, así dijo, yo ahí me doy cuenta que yo la voy a aprobar, aunque no haya estudiado, la voy a aprobar. Porque a mí me gusta esa imagen que demuestran de que ustedes están madurando, están creciendo, se están formando, ya están dejando atrás todo lo que eran en la secundaria.
¿entienden? Entonces dice, así que entonces las chicas de adelante estaban bien vestiditas, bien bonitas, bien peinaditas, nada del pelo hacia arriba, hacia encima de los ojos, nada, bien bonita. Por ejemplo, ellas, dice así, por ejemplo, ella. Yo a ella, así con solo mirarla, yo sé que ella va a ser una excelente enfermera. Es verdad, chico, es verdad, yo ya tengo 36 años de antigüedad de mi hospital, 36 años tengo, ¿entienden? Entonces, es verdad, yo las miro a ustedes, los miro a ustedes, y la imagen de ustedes, la imagen personal, me dice hasta dónde usted va a llegar. Ahora, si usted va toda desarreglada, toda, o sea, ¿me entiende? Entonces yo digo, usted va a quedar en el camino, y es así, y entonces ustedes traten de mejorar, traten de superarse ustedes. No tengo nada nuevo, todo usado, ¿me entienden? No importa, lo que importa es la sencillez, la humildad, lo que importa es el sacrificio que ustedes están haciendo, ¿me entienden? El amor que ustedes le están poniendo a esto. Ahora, si yo voy a reaccionar de forma así villera, de forma, no sé, atrevida, de forma, entonces, ¿qué estoy demostrando ahí? ¿Me entiendes? De que yo voy a ser un enfermero, no sé, que me podría pelear con cualquiera ahí en el hospital. Al otro día estaré sin trabajo. ¿Me entiendes? Entonces ustedes tienen que demostrar un cambio. Y en eso están. ¿Me entiendes? Entonces ustedes mismos vayan mejorando su aspecto. Vayan mejorando ustedes mismos. No es necesario que se compren nada nuevo. Existe la ropa usada, existe la camisita blanca usada, existe el pantaloncito negro usado, los zapatitos mocasines, ¿me entiende? Chicos, no vayan con calza, por favor, se lo pido. Ojalá sea de color negro, no aparezcan con calza, ese no es el uniforme, ¿me entienden? Y después las uñas y todos esos detalles. Quieren salir, no sé, a bailar, píntense las uñas, pero después despíntenselas, porque ahí no se les va a permitir, en ninguna escuela de enfermería se les permite las uñas pintadas, pero justamente por la razón de que ustedes van a aprender, digamos, cuidados de enfermería y controles de enfermería, los cuales son contraproducentes los controles. Por ejemplo, para el control de la oximetría, usted no va a poder controlar bien la oximetría a un paciente que tenga las uñas pintadas, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque influye mucho la pintura, ese esmalte, influye mucho con los sensores del oxímetro y no va a poder controlar bien una saturometría, una oximetría del paciente. Entonces, si yo voy dando el mal ejemplo, ¿me entiende? Ahí nomás demostrando, ay, ¿usted por qué tiene la uña pintada? Porque si no se le va a poder comer. Si yo con semejantes uñas, ¿me entiende? Ahí, ¿qué ejemplo le estoy dando al paciente? Entonces, chicos, por favor, acatemos de ahora en más. Para adelante yo les voy a ir informando de lo que vaya pasando, por supuesto. Por supuesto, siempre va a ser al privado, a través de su delegada, ¿no es cierto? Siempre para beneficio del alumno, no para perjudicarlos, beneficiarlos. Profe, aparte de, a mí me decía una persona que venía, en lo que es joyería, aros, largos, no solo como elemento de bioseguridad uno no se lo tiene que colocar, sino también que hay pacientes que tienen patologías como esquizofrenia y suelen arrancarte los aros o los collares, que pueden ser envolver agresivos. Bien, esa es la justificación de por qué no uso de collares, el por qué no uso de aros de esos grandes, esas argollas, ¿me entiende? Ahí, aunque a pesar de que ahora se usa, o sea, ustedes van a trabajar, bueno, lo usan, pero es verdad, usted va a trabajar en un psiquiátrico porque es el único lugar a lo mejor que ha conseguido un cargo y ahí no tiene que llevar nada porque el paciente va y se cuelga de todo lo que tengan ustedes. Y ¿saben qué? No, olvídense de que después, ay, que me lastimó esto, que me hizo una lesión, que me hizo una herida, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque ustedes están dando eso, ¿me entienden? La posibilidad al paciente para que haga eso, o sea, para que los agreda, los lesione, ¿me entienden? Entonces, por eso y muchas cosas más. Sí. Una pregunta, si quedamos libres en el recuperatorio. Ustedes hacen el parcial, les va mal en el parcial, llegan al recuperatorio.
el recuperatorio vuelven a rendir mal, entonces ahí donde, bueno, hacemos la balanza. Pesamos en la balanza, a ver Méndez, a ver no sé quién, alguien a lo mejor, no sé, no digo, Guaigua. chicos, dije un apellido por decirlo nada más, no porque se sienta tocada, si hay un apellido Méndez, por favor. Guaigua se va a Profe, quedar todo bien, detenido. todo bien, yo soy primera. Ejemplo, qué sé yo, no sé, hay un Flores, ¿me entienden? Un Flores, entonces, bueno, a ver, Flores, no, Flores, venía así, todos los días así, ¿me entiendes? No lo va a salvar ni el trabajo práctico que hizo, ¿me entiendes? Porque nada, el aspecto, ¿me entiendes? En cuanto al habla, nada, ¿me entienden? O sea, te va a pesar en la balanza también, chicos. No es que lo vamos a dejar afuera, que van a quedar libres así, listo, chao, ¿me entiendes? Tenemos corazón, también sabemos, ¿me entiendes? Y bueno, lo vamos a evaluar entre las dos, ¿no? Entre las dos, a ver cómo se comportó con vos. Bueno, yo he tenido poca posibilidad de conocerlo, pero a mí, ¿sabes qué? Yo le pregunté algo y me contestó, me levantó la voz así, toda atrevida, toda, ¿me entiendes? Entonces, punto negativo, ¿me entiende? Un punto menos. Entonces, por eso que yo le digo, mire, ¿sabes qué? Venía, que no venga con calza, el segundo día vino, volvió con calza, al tercer día volvió con calza, ¿me entiende? Entonces quiere decir de que no tiene interés de escuchar. Entonces, bueno, esas cosas se pesan en la balanza. Así que no vayan pensando, ustedes tienen que ser positivos, ustedes pensar en que van a aprobar la materia, van a aprobar el parcial. ¿Por qué son tan negativos? Porque ya están abriendo el paraguas antes de enfermarse o antes de que comience la lluvia. ¿Sí? Ustedes Es difícil. Es que para sabemos adelante. que va a Es que, llover. es que nos da miedo, profe. Pero ¿cómo le va a dar miedo enfermería? Le tiene que dar miedo No, morfofisiología. me da miedo desaprobar, por más que estudie, haga todo, tengo miedo de desaprobar. Pero esos son los miedos y temores que tenemos también. El paciente también siente miedo cuando es internado, siente miedos, temores. Tengo que aprender a yo como enfermero tratar de calmar esos miedos, ¿me entiendes? Del paciente. Entonces, ustedes también tienen que hacer lo mismo, calmarse ustedes, superarse. ¿Por qué? Porque ustedes son los que después en el día de mañana van a tener que contener al paciente, no que el paciente lo va a tener que contener a ustedes, se van a largar a llorar, ¿me entiendes? Entonces, por eso, estamos en una carrera en la cual va a haber temores, nervios, ¿me entienden? Un montón de nervios, pero vamos a ir superándolos a medida. Pero ¿cómo lo vamos a superar? Con el estudio, con los conocimientos, ¿me entienden? Conociendo el ambiente, conociendo lo que estoy haciendo, respetando lo que estoy haciendo, ¿me entienden? Bueno, así que no los quiero detener más, y bueno, estudiar nada más, estudiar, no hacer nada de memoria, porque esto no es para hacer de memoria nada, es para interpretar. Por ejemplo, los factores, a ver, ¿por qué decimos que recién nacido? Porque, claro, porque recién nacido, crecimiento y desarrollo todavía no desarrolla bien sus órganos, todavía, ¿me entienden? Entonces, hacer este tipo de cuestionamientos, ¿me entienden? O sea, hacer planteamientos, diría yo, y entonces así razonando, ¿me entienden? Entonces ahí se les va a quedar. Cuando ustedes razonan, se les queda más que estudiar de memoria, ¿me entienden? Y bueno, así que bueno, nos vemos en la próxima clase, que ya vamos a ver cuál es la próxima clase para ustedes del grupo B. Bueno, profe. Bien, profe. Nos despidamos. Profe, una pregunta, con el tema de las vacunas, ¿hasta qué dosis tenemos que tener nosotros para más o menos calculándole por si vienen las prácticas? La vacunita, ustedes sí o sí tienen que tener la antigripal, sí o sí la antigripal, eso sí le exigen, y la de la hepatitis, sí o sí le exigen esa como para que ustedes puedan usar la escuela. Profe, ¿y la doble adulto? La doble adulto, o sea, si tienen las vacunas completas, mejor, pero como exigencia, sí o sí, tiene que ser la antigripal.
Profe, una pregunta. Mire, en el otro instituto donde yo vi, en otro establecimiento, la escuela te daba un certificado, así como una constancia para que nosotros vayamos al puesto de salud, y porque solamente la de la gripe solamente se la ponen a personal de riesgo, ¿viste? Ajá. No se Sí, la profe, ponen a yo fui cualquiera. a ver, yo fui a Entonces, averiguar. Es verdad, no están poniendo las vacunas. Bueno, ya debería estar hablando la delegada con la preceptora o con la gente de acá del instituto para saber cuál es la exigencia para que ustedes vayan haciéndose la vacuna. No vaya a salir al último momento que no tienen la vacuna y todo el mundo se vaya a vacunar y haya que darle días también para que coloquen la vacuna. no, por eso yo le decía que ahora sea más fácil, ¿viste? Y uno va, es más fácil en el puesto de salud con un certificado, te ponen, digamos, te mandan a ver un doctor, pero es más fácil, ya va con la orden y el doctor no tiene que pedir historia clínica, nada. Bien. Pero eso lo hablen en forma general para que lo vayan haciendo todo, no sean egoístas, siempre compartan la información, ayúdense entre ustedes, infórmense entre ustedes, que su delegada averigüe todo eso, ¿me entienden? O sea, qué vacunas son las como exigencia para realizar la práctica, ¿me entiendes? Porque hay vacunas específicas que están pidiendo ahora. Sí. Enfermería como profesión de uno de los temas que tiró, no tiró una diapositiva, ¿no? Sí, como que no tiré, no he Sí, tirado. en los power que mandó la profe, no las dejó en la fotocopiadora, profe. Sí están, no sé si nos dio, pero las dejó en la fotocopiadora de agrarias. Les mandé la diapositiva de enfermería como profesión, ahora al último se las volví a mandar. En el grupo está como enfermería como profesión y está lo de la triada y todas esas cosas. Sí. Profe. Sí. En el libro de... Gracias a la que respondieron. Profe, la mayoría de su material, usted, por ejemplo, lo que está en la fotocopiadora ahora está solamente ahí en hoja nada más, ¿no? No, he mandado más, los primeros temas sí he mandado en impreso, digamos, para que saquen fotocopia. Los primeros temas, que toda la historia de la enfermería, lo que es enfermería y todo eso. Después ya enfermería como profesión, ya los mandé en diapositivas, ya eran todo el power. Los mandé para que ustedes vayan sacando de ahí y les dije de que voy a extraer de todos esos temas dados, ¿no es cierto?, a través de esto, de aquello, o sea, no todos los temas específicos. Y yo ya les dije, si no prestaron atención o llegaron tarde, yo ya dije los temas. Ahora, volví a repetir de nuevo. Pongan énfasis en determinantes de la salud. Pongan énfasis, a ver, chicos. ¿Una ayuda más quieren? Bueno, a ver, se las voy a dar porque... Es que, profe, yo entré como 20 minutos tarde. Disculpe. Bueno, a ver. Ay, ustedes, pero no se acostumbran, no comer, porque después me entran a retar a mí porque yo sí que yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy muy muy flexible, yo soy esto, yo le entrego esto, yo le doy todo en bandeja, yo, ¿me entienden? Entonces, por favor, sepan manejar la información como corresponde. Factores determinantes de la salud, porque tenemos que saber, a mí me parece que es lo básico, tenemos que saber cuáles son los factores determinantes de la salud. Según la LONDE, según, ¿me entienden? El método de Lebel y Claire, que es historia natural de la enfermedad relacionada con la triada ecológica, lo tienen que saber. Ahí a su vez con los niveles de prevención, ¿entienden? Para una etapa, el patológico, para el patológico, a ver, ¿qué niveles de prevención aplicamos? El nivel de prevención primaria, ¿dónde lo aplicamos? El de terciaria, ¿dónde lo aplicamos? O secundaria, ¿dónde lo aplicamos? Eso tenemos que saber. Tenemos que saber lo que es enfermería, concepto. ¿Lo quieren saber al concepto? ¿Lo quieren desarrollar según Virginia Henderson? El concepto, bueno, tengo que saber las 14 necesidades de Virginia Henderson. No a lo mejor estudiárselas de memoria o del orden, no interesa el orden. Lo que interesa es que ustedes puedan nombrar las 14 enfermedades. No, yo no les voy a pedir nombrar las 14, por lo menos 5. Tiene 5 necesidades de Virginia Henderson, por lo menos de mí, en mi parte teórica, digamos. Lo que tenemos que saber también es los modelos conceptuales de salud. ¿Por qué? Porque los modelos conceptuales de salud van evolucionando igual que la historia de la enfermería.
¿entienden? Van evolucionando de modelo mágico religioso de la prehistoria. Después se va convirtiendo en un modelo ya más sociológico, un modelo más sanitarista, donde llegamos al modelo ecológico, ahí es donde usamos la triada ecológica compuesto por los 3 elementos que influyen mucho en la evolución de la salud a la enfermedad. ¿Entienden? Entonces, bueno, eso tengo que saber los modelos. ¿Qué es salud? Tengo que saber un concepto de salud. Según la OMS, tengo que saber lo que es un concepto de salud, tengo que saber un concepto de lo que es enfermedad. ¿Sí? Después son temas importantes, específicos de eso, y que es signos vitales, por ejemplo, ¿qué son signos vitales? ¿Cuáles son los signos vitales? A lo mejor bueno, cuando se le enseñe, si llegamos, chicos, porque yo le digo sinceramente, presión arterial hemos visto bien hemos visto con el grupo A, yo espero de que con el grupo B también, así que podemos preguntar, por ejemplo, un valor normal de la temperatura, ¿me entiende? ¿Qué es temperatura? A través de qué se pierde de calor, a través de qué tengo producción de calor, pérdida de calor, qué sé yo, o sea, algunas preguntitas así, pero son básicas. O sea, nada de lo que no se haya dado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Hasta luego. No se vaya nunca, profe. Sepan aprovechar estas vacaciones de fin de semana, sepan aprovechar. Yo les voy a mandar el trabajo para que ustedes lo vean. Bueno, profe. Bueno, hasta luego. ¿Tenemos que colocar la asistencia, profe? ¿Se fue la profe? Ya se fue. Se nos fue. Pinta aprender bien para no matar ancianos ni niños.